lo prometido es deuda, yo lo anunciaba hace un momentito, así que a partir de ahora comenzamos nuestro cara a cara y lógicamente lo primero que tenemos que hacer es dar la bienvenida a nuestro invitado a este espacio de hoy, que no es otro, tal y como yo anunciaba hace un momentito, que Antonio Montiel. Antonio, bienvenido. Estupendamente encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a contar un secretito. Preparando esta entrevista ha sido prácticamente a través de teléfono, porque Antonio hasta hace un ratito estaba en Madrid, pero es todo un detalle el que él, a pesar de esa agenda tan apretada, pues haya querido hacer un huequito para estar con nosotros, para estar con los malagueños. Pero si conocemos a Antonio, yo creo que esto no nos llama la atención, porque sabemos que él, a pesar de ese nombre que poco a poco y más que merecidamente ha ido consiguiendo, él siempre que tiene oportunidad regresa a su Málaga y siempre tiene una sonrisa, tiene una palabra amable para la gente de su tierra, lo cual yo creo que es muy de agradecer, Antonio. Hombre, yo lo que pienso es que cuando uno va por la vida, digamos, de normal, porque yo soy el mismo de siempre, porque lo que ha cambiado ha sido efectivamente que hoy tengo la suerte de que me conozca más gente que hace años, que a lo mejor incluso pues haya perfeccionado más mi técnica como artista, pero luego después mi esencia, mi forma de ser sigue siendo la misma, ¿eh? Yo no he cambiado nada. También es porque no me ha tocado la lotería y no he tenido, digamos, un cambio brusco, sino que todo ha ido viniendo poco a poco a través de un esfuerzo, de un trabajo de hormiga, y entonces esas cosas pues las vas asimilando mejor que si a lo mejor de pronto la vida me hubiese dado una ráfaga fuerte de suerte, ¿no? En cualquier caso, yo sé positivamente que no es lo que ocurre a la mayoría, ¿no? La mayoría, no sé, quizás cuando llega a ese estatus, a ese reconocimiento, de alguna manera parece como que están en un plano superior. Yo pienso ante esas cosas que eso es a veces una cuestión de falta de inteligencia, porque la vida da muchas vueltas, porque hoy estamos aquí y luego mañana estamos aquí, porque la vida es eso, es como una especie de rueda de la fortuna. Entonces el problema es que si de pronto tenemos la suerte de colocarnos y eso, hoy olvidamos, digamos, a la gente que nos ayudó o que estuvo con nosotros en un momento determinado abajo, pues entonces la vida puede volver a girar de nuevo, esa rueda puede volver a girar. Claro. Y entonces luego te encontrarás con que vuelves abajo, pero con nada de lo que tenías, ¿no? Entonces es cuestión de falta de inteligencia. Eso Antonio Banderas lo sabe muy bien. Pues de Antonio Banderas también vamos a hablar hoy, porque uno de los últimos retratos que ha hecho Antonio Montiel ha sido precisamente a la hija. Sí. De hecho, la última vez que teníamos la oportunidad de estar en una entrevista, tú y yo, sí, hablábamos de que era uno de los grandes proyectos que tenías pendiente y un poco el tema de lo difícil que era el conseguir que la niña posara, ¿no? Realmente el proyecto más importante no ha sido lo de la niña, el proyecto más importante está por venir, ¿no? Que es el retrato de la familia, ¿no? Lo que pasa es que en principio hablaron de la posibilidad de que fueran 11 personas, entre Antonio, Melanie, los niños en común, los padres, luego también el hermano, la cuñada y los hijos del hermano, ¿no? Pero ese cuadro se quedaba en algo muy grande y la verdad es que al final decidieron hacerlo, digamos, en dos partes. Una, Antonio, Melanie y los niños, y luego los padres en otro cuadro aparte, ¿no? Y a mí me pareció la idea más bonita porque cuando yo ya iba a comenzar lo que es la composición, me pareció que podía quedar no muy estético, ¿no? En cuanto a que hay unas grandes diferencias entre ellos, entre Melanie y luego los padres, era un poquito una especie casi de equipo de fútbol. Y no creo que es más bonita la idea esta y estoy ya esperando que me llamen para que quedemos, porque quedamos en que en agosto lo haríamos. Así que a la espera. Pues ahí hay un proyecto importante. Uno más, porque qué proyectos no son importantes de los que está haciendo Antonio Montiel. Antonio, vamos a comenzar por hacer un repaso a esa trayectoria profesional. Sí. ¿Tú comienzas a pintar con qué edad? Pues lo he dicho muchas veces y ya prácticamente, pues yo creo que casi todo el mundo lo sabe porque es una historia que la he contado muchas veces, como te digo. Empiezo a los 3 años. Pero a los 3 años, digamos, desde un punto de vista, pues eso, desde como un niño infantil, ¿no? Pero que eso se convertiría en una vocación y luego en una profesión, ¿no? Yo comienzo a dibujar primero en la arena de la playa,
que eso era algo que me encantaba, ¿no? Eso de dibujar en la arena y ver cuando venía la ola y aquello se borraba y yo volvía a insistir otra vez de nuevo, me gustaba muchísimo, ¿no? Y pintaba lo típico, la casita, el árbol, pues lo que pintan los niños, ¿no? Luego eso poco a poco, pues me acuerdo de algo que nunca olvidaré, que era aquella serie que sacaba Televisión Española que se llamaba Los Chiripitifláuticos, no sé si te acuerdas, que era Capitán Tantán, Valentina, Locomotoro. Bueno, pues como con esa referencia hice un dibujo para un concurso de pintura infantil y gané el primer premio en educación y descanso en aquella época. Entonces imagínate eso llevado a que a mí me gustaba y que aquello encima se me fomentaba con aquellos premios, pues poco a poco se fue convirtiendo en una profesión, hasta tal punto de que, bueno, pues ya con 11 años entré en la Escuela de Arte Aplicado y Oficios Artísticos de Málaga y ahí ya empiezo a ganar además muchos premios, es decir, de premios ya juveniles, infantiles primero, después juveniles, y hasta que con 14 años fue cuando ya monté mi primera exposición individual. Ya había participado en colectivas, con 13, con 14, pero ya con 14, ya a punto de cumplir los 15, hice mi primera exposición individual en la Real Sociedad de Tiro de Pichón, aquí en Málaga, en la calle Trinidad Grun, y la verdad es que eso me animó ya mucho porque, sobre todo, cuadros que hoy presento en la exposición esta que acabo de terminar en el Castillo de Bismiliana, como bien has comentado, cuadros que hice con 13 y 14 años, que hoy que se han expuesto, pues lo pinté en aquella época y imagínate, ¿no? Era pues, era el aliento de ver que la gente decía, ¿cómo es posible que con esa edad puedas hacer esto? Hasta tal punto de que incluso en uno de los concursos que me presenté infantiles, con 12 años, presenté un retrato y recuerdo que yo fui a ver aquella exposición en la Galería Picasso. Entonces había un grupo de gente, de adultos, y estaba el director de la galería. Y cuando pasaron los padres de uno de los chicos, dijo, hay algunos padres que se creen que somos tontos, que esto lo pinta un niño de 12 años. Y yo encima escuchando todo aquello, pero tímido de no querer interrumpir y decir, lo he pintado yo, ¿no? Porque en aquel tiempo cuando me presentaba mis trabajos, había gente que no lo creía, ¿no? Claro, que no lo que pensaban, que no eran, no es posible, que no lo había pintado un niño con 12, con 13 años, ¿no? ¿Y en casa? En mi casa se iban acostumbrando, ¿no? En mi casa se acostumbraban. Qué remedio, ¿no? Y es lo que de alguna forma han ido viviendo, ¿no? Y lo que en principio se tomó como una profesión con un cierto disgusto, porque como decía el padre de Sorolla, esto es una profesión de tener el estómago frío y el corazón caliente, pues es una profesión también incierta, ¿no? Incierta en el sentido de que nunca se sabe dónde se va a llegar, si eso realmente va a dar frutos, si eso se va a quedar en nada. Y claro, pues lo veían con una cierta incertidumbre, con un cierto temor, pero bueno, yo insistía y aquello pues se terminó convirtiendo en una profesión, ¿no? Y hasta ahora. Imagino que el insistir, Antonio, de alguna manera también hizo que en casa dijeran, bueno, sí, es que no, claro, no hay otra opción. Claro, yo es que creo mucho en que las cosas se consiguen cuando uno tiene realmente una fuerza interior y un creer en uno mismo. Eso es muy importante. Es a veces más importante que incluso tener más o menos calidad. Sino lo importante en la vida es saber primero lo que quieres y luego tener la capacidad y el desafío de ir a conseguirlo. Entonces, como yo lo tenía muy claro y yo sabía que eso es lo que yo quería que fuera mi profesión y tuve la suerte además de verlo desde muy temprana edad, pues entonces se convirtió en algo que se fue haciendo una constante hasta que las cosas pues por su propio peso van cayendo, ¿no? Y así fue. El propio Antonio hace un momentito nos comentaba cómo su trabajo ha sido de hormigas, de poquito a poco, ¿no? Sí. ¿Cuándo se produce ese gran salto que Antonio dice, cuando voy ya a llegar? De alguna manera ya empiezo a verlo, es cuando, bueno, ya hice aquella primera exposición con 14 años, luego ya seguidamente otra en el Liceo de Málaga, en la Peña Malaguista, y ahí empiezo a ver que la gente empieza a gustarle mi trabajo y empieza a verme sobre todo como retratista, porque aunque presentaba otras cosas, mi especialidad siempre fue el retrato, ¿no? Desde muy pequeño fue lo que realmente me gustó. Es que te tiraste a por lo más complejo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, es cierto porque... Dicen, vamos, sí, yo no soy ninguna experta, ya quisiera, sí, pero dicen que lo más complicado es el retrato. Claro, porque en el retrato lo primero que hay que tener es un gran dibujo para que las formas se ajusten a lo que tú estás retratando
Y sobre todo, además, ya no solamente eso, sino que además hay que captar algo más de lo que se ve simplemente por fuera, que es para que sea realmente... No. Hay que tener algo como de psicología. Exactamente, ahí va añadido un montón de cualidades, ¿no? Que es lo que hace que realmente el cuadro, ese retrato, sea verdaderamente esa persona, ¿no? Entonces yo eso fue algo que me entusiasmó desde muy pequeño. Luego tuve una musa inspiradora, que todo el mundo la conoce, como es Pepa Flores, Marisol, que me incitó a que yo me decantara por el tema del retrato y por intentar además cada vez sacarla más parecida, ¿no? Y eso luego, pues claro, también me hizo que ya los demás retratos que hacía, pues también hiciera lo mismo. Aunque en mi primera etapa, cualquier mujer que retrataba se parecía de alguna forma a Pepa Flores, a Marisol. Precisamente estamos viendo una imagen reciente, sí, con Pepa Flores y con ese cartel donde la presentabas de mantilla. Exacto. Ese fue el cartel anunciador de la 20 Exaltación de la Mantilla, que organiza anualmente la Asociación Protección en la Coracha, ¿no? Y entonces tuve el gran honor de que posara, porque sabéis que Pepa además es muy reacia a los actos públicos y a aparecer públicamente, pero le pedí que posara de mantilla y bueno, tuve la suerte de tener un sí. Y la verdad es que fue uno de los trabajos que más éxito han tenido dentro de mi carrera, ¿no? Este cuadro de Pepa de mantilla. Y a partir de ese momento empieza algo curioso cuando uno llega al éxito. Primero uno es intentando convencer a los demás y luego es los demás intentando convencer a uno. Claro, porque ya la calidad del trabajo de Antonio está más que demostrada y entonces yo me imagino que ya llega un punto en que Antonio tiene que empezar a decir pero ahora no, espera, ¿no? Claro. Yo tenía una cuenta pendiente con Málaga antes de marcharme a Madrid. Me marcho a Madrid en el año 86, en octubre, porque yo sabía que quedarme en Málaga simplemente se me valoraría como un pintor local y bueno, cuando no te valoran de fuera, Málaga para eso, en ese sentido, es muy puñetera. Es decir, Málaga valora mucho más las cosas que vienen de fuera. Eso quizá es lo que tendríamos de alguna forma, si hay algo que tengamos que envidiar a Sevilla, es esa parte. Es decir, que los sevillanos para lo suyo son muy suyos, valoran mucho las cosas de su tierra y Málaga, en cambio, es para eso más puntillosa, es decir, valora más las cosas que vienen ya de fuera o incluso a sus propios hijos, pero triunfando de fuera. Entonces, una de las últimas entrevistas que hice para el Diario Sur fue cuando comenté públicamente que yo me iba a Madrid para poder triunfar en mi tierra, en Málaga. Y así lo dije y así lo hice, ¿no? Y tuve pues, no la suerte, porque yo creo más que en la suerte en el trabajo, porque creo que las cosas hay que buscarlas, hay que labrarlas y entonces, como he dicho muchas veces, ha sido un trabajo duro, nadie me regaló nada, yo llegué a Madrid prácticamente sin conocer a nadie, me fui introduciendo poco a poco, tuve la suerte en ese sentido, sí, pero a través de moverme, no de esperar en mi casa que me vinieran las oportunidades, de encontrar una asociación de hidalgos, que eran aristócratas, que me encargaron la colección completa de todos sus presidentes. Pero, digamos, la gran oportunidad a nivel popular vino con la revista Lecturas, cuando me encargó la serie Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones, que me dio la oportunidad, pues imagínate, de retratar pues, a las mujeres más conocidas de este país, desde una Lola Flores, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, o gente como la princesa Beatriz de Orleans, Laura Valenzuela, Carmen Thyssen, pues un sinnúmero, ¿no? Fue una serie que empezó con 15 retratos y que acabó con 35 por el éxito que tuvo. La serie más larga que tuvo Lecturas, la revista Lecturas. Y yo quiero que Antonio me cuente un secreto. ¿Cómo consigue captar la viveza de los ojos? Pues que eso... yo es algo que cada vez que veo alguno de los retratos digo, es que es la persona. Bueno, yo les tengo que contar un secreto que me pasó con Antonio, y fue que una vez, viendo una serie de trabajos, yo me puse a discutir con él porque yo le decía, esto no es un cuadro, esto es una fotografía. Y él, no, esto es un cuadro que he hecho yo. Y yo, que no, Antonio, tú estás de broma conmigo. Anda, venga, ya en serio, esto... Claro. Nunca es que es increíble. Claro, nunca pretendí que mis cuadros parecieran fotografías, ¿eh? Es decir, siempre he intentado que se vieran que eran pinturas.
porque yo no voy por una pintura hiperrealista. Mi pintura es realista, pero sin llegar a ser hiper. Si tú miras la pintura de cerca, yo siempre intento que tenga pues esa frescura de esos trazos en alguno de los puntos más sueltos, ¿no? Hay partes en las que me tengo que ajustar más, como es el caso precisamente de los ojos, porque yo en los ojos es donde veo, digamos, la parte realmente importante del ser humano, que es el alma, la parte trascendente, la parte que hace que el parecido no solo se quede en una parte externa, sino que tenga el 100% de la figura, ¿no?, de la persona, ¿no? Entonces, esa parte que está más en contacto con nuestro interior y que, digamos, trasluce ese interior, son los ojos. Y los ojos para mí tienen una gran importancia en un retrato. Es un 80 o casi un 90% de importancia lo que una mirada dice del ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde pongo ese punto fundamental, esa parte más trascendente, y es por lo que tú ves que ahí, digamos, está esa parte totalmente realista en la mirada, ¿no? Pero yo creo que eso también se consigue, aparte de la cuestión técnica, es esa parte psicológica de la que hemos hablado, ¿no? Que es el tener la oportunidad en mi caso, de haber retratado mucha gente, de interesarme por el ser humano muchísimo, porque dentro de la creación, digamos, de Dios, el ser humano para mí es la parte, digamos, su obra máxima. Entonces, el pintar el ser humano para mí, pues no solamente es como si pintaras un bodegón o un paisaje, tiene una mayor importancia y es lo que además también más disfruto, ¿no? Entonces, además me imagino que de alguna manera tendrás que pasar unas horas con esa claro, el hecho de persona, conocer, ¿no? Claro, el hecho de para conocer, poder transmitir todo eso. Poder conocer a la gente te ayuda muchísimo a ese trabajo, ¿no? A veces cuando tienes que hacer más por fotografía y no conoces al personaje, pues claro, lógicamente tienes una instantánea que a lo mejor no revela verdaderamente la personalidad. Como es, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te has hecho muchas fotos, podrás ver que en una a lo mejor no tienes nada que ver, en un gesto que a lo mejor te ha captado una instantánea que es una máquina, ¿no? En cambio el retrato tiene la particularidad de que es algo que se va haciendo instante a instante y además en varios días o en meses a veces, ¿no? Y claro, te da la oportunidad de poder ir modelando aquello que de principio no tiene normalmente nada que ver con lo que al final se termina, ¿no? Que es una cosa completamente diferente. Y eso también te lo va dando la oportunidad de ir captando, de ir recogiendo eso que el personaje te va provocando. De la obra de Antonio Montiel estaríamos hablando, bueno, pues hasta que nos echaran, por lo menos por mi parte. Pero como ya saben que tenemos unos horarios que cumplir, a mí me gustaría, para terminar esta primera parte dedicada a la profesión, que habláramos de proyectos inmediatos. Ya hemos hablado de esos retratos importantes a la familia Bandera. Sí. Vamos a hablar de las fiestas de Villanueva, sí, claro, que se presentan dentro de muy poquito. Pues sí, concretamente se presentan el próximo día 28, viernes, a las 12 del mediodía, en el Centro Cultural de Joyerías de la Diputación, ¿no? Y la verdad es que con Villanueva yo siempre tengo una gran ilusión, porque Villanueva forma parte de lo que ha sido mi infancia. Es decir, yo tuve la gran suerte, de que cuando tenía vacaciones la pasábamos, la familia, en Villanueva de la Concepción, que es el pueblo donde nació mi madre. Entonces, haber tenido la oportunidad de haber tenido una casa y abrir el portón y tener el campo abierto, una era, ver a los hombres trillar los veranos, ir esas navidades, oler la Navidad a través pues, de los dulces, las cosas que hacían las mujeres allí, las fábricas, pues todo eso tiene para mí unas connotaciones muy especiales y forman parte de una infancia muy feliz en ese sentido. Entonces le estoy muy agradecidos, y el año 92 me nombraron hijo ilustre, tuve la oportunidad de hacer el cartel también del año 92, y este año pues me han dado la gran sorpresa de que próximamente, en el mes de noviembre, pues van a inaugurar una calle con mi nombre, incluso la Casa de la Cultura, que la están terminando, también se va a llamar Antonio Montiel. Así que para mí, imagínate lo que eso significa. Un orgullo, ¿no? Sí, sobre todo porque ya te digo, es el pueblo donde nació mi madre y es pues un sitio donde yo recuerdo que pasé la parte más feliz de mi infancia, y eso pues no se puede olvidar. Claro. Por cierto, ¿este año vas a quedarte para la Feria de Málaga? Sí, me voy de viaje ahora, saldré de viaje próximamente, pero para la feria ya espero estar aquí.
Así Hombre, que, por supuesto, es que la feria sin Antonio Montiel, hombre, es que ya no es lo mismo. No, tú sabes que yo soy muy fiel a mis tradiciones, a Málaga, y entonces pues hay cosas que no las puedo eludir, y una de ellas es la feria de Málaga y la Semana Santa. Bueno, pues con Antonio Montiel vamos a continuar, pero vamos a hacer un alto en el camino e inmediatamente después regresamos para esa segunda parte donde tenemos nuestro cuestionario. Ya saben, siempre el mismo cuestionario para todos los invitados que amablemente cada semana nos van visitando. Será dentro de un momentito. Con Buquebús el tiempo vuela. Un ferry ligero, rápido, dotado de la más alta tecnología y seguridad. Con Buquebús puede visitar Ceuta. Aproveche las nuevas promociones de vehículos con pasajeros. Para más información consulte con su agencia de viajes. Con Buquebús el tiempo vuela. Bueno, pues aquí estamos, tal y como decíamos hace un momentito, y comenzamos con nuestro cuestionario. Así que yo ya voy a por la primera de las preguntas, Antonio. ¿Un recuerdo de tu infancia? Pues un recuerdo de mi infancia puede ser Villanueva de la Concepción, como te he dicho antes, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso, cuando gané aquel concurso con aquellos chiripitifláuticos como protagonistas, me acuerdo. Como si fuera ayer, ¿no? Como si fuera ayer. Y de pequeño, Antonio, además de pintor, Sí. ¿quería hacer otras cosas? A mí siempre me interesó el mundo artístico en general, ¿no? Y de no haber sido, por ejemplo, pintor, pues siempre me gustó el mundo del flamenco. Y de no haber sido pintor, me hubiese gustado haber sido cantador de flamenco. Anda. ¿Y cómo se te da lo del cante? Hombre, no muy bien, ¿no? Pero bueno, a veces hago mis pinitos y mis cosas. Muy bien. Por cierto, estamos viendo a Antonio Montiel pequeñito, sí. y vamos a darle las gracias porque además de estar aquí nos ha dado la oportunidad de alguna manera meternos en ese álbum personal de Antonio. Sí, eso es... que pues no lo vemos todos los días. Con meses, y además fijaros qué gordito estaba. Yo le decía a mi madre, ¿y cómo nací tan gordito? Pues sí. Antonio, imagina en voz alta Sí. qué necesitas para tener un día feliz. Hombre, pues yo pienso que estar en paz conmigo mismo. Eso es lo único que se le pide, ¿no? Yo tampoco ya pido grandes cosas. He tenido la oportunidad de vivir cosas que de chico me parecían que serían lo que te provocaría la felicidad. Y la felicidad es algo que está dentro de uno, no hay que buscarla Viene de afuera. dentro, no de fuera. Es decir, entonces, pero eso tienes que llegar a darte cuenta, porque mientras tengas ciertas carencias y busques en lo externo esas carencias, pues entonces nunca descubrirás la felicidad. La felicidad siempre está dentro. Y lo que te puede hacer feliz, pues es eso, es estar en paz, estar bien con tu gente, con tus amigos, estar bien con lo que crees que estás haciendo y que estás haciendo en ese momento, porque como la vida para mí también son momentos y lo único que importa es el aquí y el ahora, pues que cada instante que estás haciendo en ese momento con conciencia, lo estés haciendo realmente sabiendo muy bien lo que haces, no de una manera inconsciente. Eso es lo que te puede dar la felicidad. La familia, ¿qué lugar ocupa en la vida de Antonio? Hombre, pues la familia siempre ocupa un importante lugar, porque la familia es la base y es las raíces. Y entonces no tener eso, pues es como de alguna manera estar un poco a la intemperie, ¿no? Es una manera de sentirse también uno más seguro, ¿no? Pero igualmente te digo que la seguridad también hay que buscarla dentro, porque si nos aferramos demasiado a la familia o a las personas o a los amigos o a un amor o a cualquier cosa, en cualquier momento eso puede pasar y entonces nos quedamos totalmente desarmados y desamparados, ¿no? Y el amparo hay que buscarlo en uno mismo también, ¿no? Es decir, todo lo demás, tanto familia, amigos, son para compartir, pero no para exigir o para de alguna manera apegarte. Yo creo en el desapego, pero no con depender, amor, ¿no? no, exacto. Yo en cualquier caso, ya que estábamos hablando de la familia, Sí. de Antonio Montiel, voy a aprovechar para desde aquí mandarle un beso muy fuerte, con tu permiso, a tu padre. Ajá. Un encanto, sin desmerecer a nadie de la familia, Sí. pero bueno, especialmente al padre de Antonio Montiel, porque es fantástico. Un color. El azul.
porque me recuerda mucho a Málaga además también. Para mí Málaga es una ciudad muy azul. Y el cielo, azul, mar, ¿no? Sí, claro, y aparte el azul es un color muy amplio para mí, ¿no? Tanto en la naturaleza, digamos, es el color más amplio, que es el color del cielo, ¿no? O el color del mar también, ¿no? ¿Y un sabor? Un sabor. Pues la verdad que no tengo particularmente un sabor determinado que me pueda entusiasmar. No caigo ahora mismo, ¿eh? ¿Un libro? Mira, yo soy muy partidario de los libros que te ayudan al desarrollo personal, más que a ningún otro tipo de lectura, ¿no? Antes era más dado a la novela, pero la verdad es que novelas, aunque efectivamente están muy bien escritas, escriben muy bien muchos escritores, pero me interesa más, digamos, ese tipo de lectura que te ayuda a reconocer muchas cosas que en un momento determinado de tu vida te sientes perdido, ¿no? O desde la base, ¿no? Y entonces las lecturas de desarrollo personal me encantan. Así que, por ejemplo, yo recomendaría el Libro de Oro de Saint Germain, que es una maravilla. ¿Y el cine? ¿Le gusta el cine, Antonio? Muchísimo también. ¿Una película? Lo que pasa es que soy más dado al cine que se hacía hace unos años, más que el cine actual. Sí, porque yo pienso que el cine actual derrocha demasiado técnica, efectos especiales y quizás poco fondo, ¿no? Entonces yo soy más partidario de un cine de los años 40, sí, 50. De esas películas que tú las ves y dices, que antes 2 horas mejor, que no han parado de darse puñetazo y guantazo, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué, no? Efectivamente, hay un avance muy grande técnico de eso, de una gran fotografía, de unos grandes efectos especiales, pero de poco fondo, ¿no? Entonces, la verdad que he ido al cine últimamente, pero realmente no logro salir muy satisfecho, ¿no? Pienso que pierden mucho el tiempo en un cine un poco muy superficial, que no dice nada. ¿Y una de esas películas que sí le gusta a Antonio? Hombre, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho Pasolini. Entonces, por ejemplo, yo te diría, una de las películas que recuerde ahora, El Evangelio según San Mateo, porque es que me pareció que estaba tan bien hecho que era como ver un documental sobre la vida de Cristo. No tratado ese Cristo de una manera afectado o dulzón, como por ejemplo el cine de Sefirelli. Me gusta Pasolini porque Pasolini logra hacerme creer que esos personajes son auténticos. Son auténticos, sí, eso es cierto. ¿Y una canción de esas de toda la vida? Hombre, pues no sé, por ejemplo, los boleros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ya hablando de una vida, pues toda una vida. Puede ser un bolero maravilloso, ¿no? ¿Cómo nos explicaría, Antonio, lo que es la felicidad? Pues yo creo que ya más o menos te he dicho un poco antes algo de todo eso, ¿no? Porque la felicidad es algo que te digo que está en el reconocimiento de tu propia identidad. Y para eso necesitas pasar por lo que pasamos, necesitamos de que nos ocurran cosas buenas, pero también cosas que no son tan agradables. ¿Cómo podríamos saber qué es el calor si no sabemos lo que es el frío? Entonces yo creo que en la polaridad, en esa ley de polaridad, está el encontrar el equilibrio. Y la felicidad para mí también es el equilibrio, es decir, es tener la oportunidad de vivir las cosas, pero de saber afrontar las experiencias de la mejor manera posible. No se trata de eliminarlas, sino de que en cada momento busquemos la manera de afrontarlas de la mejor manera para saber sacar a esa experiencia que la vida te pone, que yo estoy convencido que te viene para que aprendas el mejor de los partidos, ¿no? Así lo veo. Cuando uno tiene la oportunidad de estar así con Antonio, saca muchas conclusiones, pero una de las conclusiones es la tranquilidad que transmite, la seguridad. También transmite felicidad. ¿Antonio es feliz? Yo sé porque, pero no lo era antes, ¿eh? Y lo he explicado muchas veces, porque yo he sido un indagador, un luchador, en el sentido de buscar mi propia identidad, que ahí es donde está la verdadera felicidad. A veces buscamos ser lo que no somos, y aunque digamos queramos encontrar en eso la felicidad, como digamos tu ley o tu destino sea entrar en otro campo, por mucho que luchemos, por mucho que nos aferremos, la vida más tarde o más temprano nos va a poner en él. Entonces tenemos que ser también tener más fe en el universo, otros le llaman Dios o como quieran llamarle, tenemos que tener más fe en que la vida nos pone a cada uno en el camino justamente para lo que necesitamos, para nuestro aprendizaje. Entonces yo creo que por encima de todo, antes de que ser pintor, soy persona
Y yo creo que la pintura es una circunstancia de mi vida para mi propia autorrealización, pero no es una meta o es algo primordial, para nada. Podría haber sido cualquier otra cosa, ¿eh? Vamos a suponer que Antonio es un científico. Sí. ¿Qué le gustaría inventar? Hombre, pues a mí me gustaría inventar la vacuna contra el SIDA, por ejemplo. Que no estaría nada mal. Por supuesto. ¿Un personaje histórico? Un personaje histórico. Mira, a mí, por ejemplo, aunque tenga unas connotaciones que a veces no se entienden muy bien, digamos, me resulta que tiene un punto muy especial y que además es una mujer de la cual se puede aprender muchas cosas, es una mujer que no está tan lejana en nuestra historia como Eva Duarte de Perón. Es un personaje que a pesar de la frivolidad con el que también por otro lado se ha tratado, yo creo que es un personaje del cual se pueden aprender muchas cosas. Una mujer que, por ejemplo, buscó su propia identidad toda la vida, que no la encontró, y yo creo que precisamente esa muerte vino a través de aferrarse a algo que no era realmente lo que tendría que haber, digamos, vivido, o no entendió muy bien lo que había vivido. Pero me gusta mucho ese personaje, me parece muy bonito. Y un personaje fuerte, sí. Un personaje que se hizo a sí mismo, de alguna manera, sí. Y desde luego del que se puede tomar buena nota de muchas cosas, eso para es. hacerlas o para no hacerlas, Exactamente, pero eso en cualquier es, caso aprender. ¿Qué es lo que más aprecia Antonio en los demás? Hombre, yo sobre todo el sentido común, más que la lealtad, el sentido común. Porque yo no le pido a la gente que tenga que serme fiel, digamos. Es decir, esa fidelidad la buscas a lo largo de tu vida con gente con la que te sientes afín precisamente por ese sentido común. Pero antes que nada le pido educación, que eso es muy importante, y sentido común, ¿no? Porque no pretendo que la gente tenga que darme nada si no es en su vida el tenerme que dar, pero sí lo mínimo, que es sentido común y educación, más que nada. Cuando Antonio se mira al espejo, ¿qué ve? Hombre, pues la verdad es que no me preocupo demasiado de esas cosas, ¿eh? De qué veo o qué no veo, ¿no? Más que cuando me miro al espejo, no. Y más bien cuando ni siquiera me miro al espejo, cuando estoy conmigo mismo, con mi propio interior, ¿no? Cuando me miro al espejo, pues en esos momentos a lo mejor me preocupo más de lo físico, de lo externo, ¿no? Es cuando estoy a solas conmigo mismo y a lo mejor en un estado de reflexionando, es cuando veo otras cosas, ¿no? Pero cuando me miro al espejo me veo la parte física, sobre todo. Si tuviera que decidir lo más importante que ha hecho hasta hoy, ¿qué sería? Ay, es que no sé qué cosa tan importante haya podido hacer, porque la verdad es que me he dedicado sobre todo mucho a mi vida profesional, pero quizá una de las cosas que quizá más valoro en mí, creo que mucha gente valora en mí, es que creo que soy un buen amigo para mis amigos. Y creo que soy una persona que podría haber sido también un buen psicólogo y podría dar, yo creo que también buenos consejos, ¿no? Entonces quizás sea esa parte, sí, la parte esa. A nivel, digamos, no soy la persona que si me vienes con un problema, lloro, te dejo mi hombro para que llores, te lo puedo dejar, pero me preocupa más el hecho de que esa persona entienda lo que le está ocurriendo, que sería un poco como el que en un momento determinado pidiera de comer, sería mucho más importante darle el material o darle el elemento que lo ayude a buscar salir, la comida, ¿no? Más que realmente un pedazo de pan. ¿Qué le gusta hacer a Antonio en el tiempo libre? Pues hay veces que no me gusta hacer nada, que es la mejor manera, porque la vida contemplativa también me gusta mucho y me enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, como siempre estoy haciendo cosas, porque mi profesión, digamos, engloba muchas cosas, porque a veces va uno a un estreno, va a un teatro, va a un cine, y todo eso incluso forma parte de tu profesión, porque vas invitado por tal amigo, por una empresa o por... Entonces, lo que más me gusta a veces es no hacer nada, contemplar simplemente, que además es algo... Este ratito para mí. Sí, que además es la mejor manera de saber, de guiarte en cuál va a ser tu camino, a seguir adelante, ¿no? Te ayuda mucho a discernir esos momentos de no hacer nada, ¿eh? Además yo creo que es importante. Muchísimo. De vez en cuando estás metido, ¿no?, en toda la vorágine, que vamos todos como locos, de vez en cuando parar y decir... Parar, te encuentras contigo mismo, claro, no haces nada ni piensas en nada. Y en ese no pensar en nada es cuando vienen las mejores ideas. Cuando uno no está forzando la mente, que bastante la forzamos a lo largo del día pensando en aquello, en esto, en lo que vamos a pagar, en lo que tenemos que hacer, en dónde tenemos que ir, ¿no? De pronto desconectar
es la mejor manera de recibir la inspiración divina. Vamos a pedirle a Antonio que imagine otra vez. Sí. Yo soy un genio y estoy aquí para concederte 3 deseos. Sí. Pues venga, a ver. Hombre, pues mira, por ejemplo, uno sería que las cosas no estuvieran como están, es decir, que hubiera más humanidad, o si quieres, más divinidad, porque quizá el hombre en lo que peca es en su parte humana y tendríamos que mirar más la parte divina, que es la parte que nos conecta con la fuente suprema, ¿no? Entonces, yo pienso que tendríamos que tener más divinidad, pero no divinidad de engreimiento ni de ego, sino más divinidad de conectarnos con ese ser superior, ¿no? Eso una, que hubiera pues eso, más amor a los demás, que también sería una manera de amarnos más a nosotros mismos, y por supuesto pues que no hubiera hambre, ¿no? Eso serían 3 cosas para partir de una buena base. Lo demás ya que no lo buscaríamos que cada nosotros. uno Exacto. ponga de su parte, ¿no? Eso. Pero eso para empezar, no estaría mal. Sí. ¿Es creyente, Antonio? Yo sí, totalmente, mucho, mucho. Pero yo tengo una filosofía muy particular de lo que es mis creencias, ¿no? Yo creo sobre todo... algunos de tus trabajos han levantado cierta polémica, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, cuando a lo mejor he hecho los Cristos, que son a veces mis propios autorretratos, ¿no? Que no sé si tenéis algo por ahí. Aquel de Rocío Jurado. Bueno, pero eso ya fue una cosa... Con el Rocío, claro, ¿no? pero eso fue, digamos, algo más para adular su propio ego, porque era un regalo particular que yo le iba a hacer cuando se casó con Ortega Cano, y yo quería hacerle una alegoría de la Virgen de Rocío con ella misma, y ya salió aquello que salió, pero que aquello lo hice sobre todo y fundamentalmente para ella, ¿no? No como una obra mía, creativa, personal, ¿no? Pero, bueno, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho la figura de Jesucristo, pero la figura de Jesucristo desde un punto de vista como filósofo, como ser humano, ¿eh? Como ser humano, porque fue, creo que, un gran maestro y un gran ser evolucionado, ¿no? Pero... Un adelantado, ¿no? Un adelantado, a su época. más que desde un punto de vista católico, de que si era Dios hecho hombre. Yo creo que todos somos Dios hecho hombre. Lo que pasa es que a veces no aprovechamos bien esa oportunidad, y él sí la aprovechó. La aprovechó sobre todo para ayudar a los demás, pero todos somos dioses hechos hombres, en una mayor o menor medida, y somos pues esa parte, digamos, de la creación de Dios en la que incluso el catolicismo dice que estamos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y en esa parte yo creo firmemente, ¿no? Siguiendo con nuestro cuestionario, y después de que hemos tenido oportunidad de saber, de confirmar que Antonio es religioso, pero... Es que es religioso, creyente en el sentido del espíritu, ¿no? De la parte espiritual. Religión yo la encuadro más en algo hecho por el ser humano, ¿no? Ya más humano. Exacto, entonces yo pues creo que todas las religiones tienen sus partes buenas, y yo lo que me gustan de las religiones es lo que unifica, no lo que separa, sino lo que realmente unifica. Y esa unificación sería, por ejemplo, el que todos creen en un ser superior que cada uno les llama como quiere, ¿no? Como le quieran llamar. Exacto. Suponte que te encuentras con ese Dios, Sí. tenga el nombre que tenga. ¿De qué te gustaría hablar con él? Bueno, yo le pediría que me desvelara los misterios de la vida, ¿no? Me gustaría que me hablara del por qué nos ha creado, del por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, o por lo menos preguntaría cuál es la mía propia, para tenerlo más claro, ¿no? Y pues eso, saber un poco el porqué, ¿no? El porqué de la vida. Aquello del niño chico que tiene mucha curiosidad y continuamente ¿por qué? Exactamente, eso es lo que le preguntaría. ¿Hay algo que a Antonio le quite el sueño? Hombre, a veces la traición, ¿no? De la gente, eso sí, a veces sí. Cada vez menos, porque te he dicho que cada vez intento buscar en el exterior la felicidad, la busco menos, la busco más en mi propio interior, ¿no? Entonces, claro, imagínate, siempre a lo largo de la vida, pues recibes una decepción y tal, ¿no? Entonces eso antiguamente me afectaba más, cada vez me afecta menos porque pienso que cada cual está en su momento, en su justo sitio, y eso son realmente oportunidades para nuestro crecimiento. Y cuando la vida nos presenta esa oportunidad, nos está queriendo decir algo seguro. Yo conozco a Antonio hace ya unos cuantos años y estaba pensando que nunca te había visto enfadado. ¿Hay algo que te saque de tus casillas? Yo me enfado poco, la verdad me enfado poco.
Y algo que me saque de las casillas, pues no sé, a veces más, es que ahora soy mucho más tolerante que antes también. He aprendido también eso, ¿no? La tolerancia. La tolerancia, soy más tolerante porque ya te digo, pido menos del exterior, entonces soy más tolerante. Y la verdad que me enfado bastante poco. Ya te digo, puede haber ciertas cosas que a lo mejor me disgusten, algunas cosas que de pronto, pues, de gente que a lo mejor no espera ciertos comentarios, ciertas cosas, pero que cada día me afectan menos, ¿no? Eso está bien. ¿Tiene manía? Yo creo que tampoco muchas, ¿eh? No lo sé. Ahora mismo no tengo... No, no, si tiene que pensar tanto no las tiene. Tengo a lo mejor manías, por ejemplo, de que me gusta ver los cuadros bien colocados, que no se tuerzan. A lo mejor eso, ¿no? Soy a lo mejor maniático de la armonía, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, si los cuadros están colocados, yo voy a una casa, y si no están armónicos, a lo mejor me crea una cierta... ¿no? Un cierto... Ganas de coger y cambiarlo exacto, todo, ¿no? Exacto, Y ponerlo en un condiciones. desazón, ¿no? Pero por lo general no, creo que no. Para terminar nuestro cuestionario, Antonio, Sí. ¿cómo le gustaría que le recordasen? Hombre, yo principalmente como una buena persona, más que nada, como una buena persona. Por encima de todo. Sí, por encima de todo. Ya te he dicho que la profesión es una circunstancia que me ayuda a mi desarrollo personal, pero es como eso, como una circunstancia, como otras tantas cosas que te van ayudando, ¿no? Pero sobre todo como una buena persona. Si al fin y al cabo no nos vamos a llevar nada, lo vamos a dejar todo aquí. Pues por nuestra parte darle las gracias a Antonio por haber estado con nosotros, Encantado. habernos dado la oportunidad de hacer primero ese repaso a su trayectoria profesional y luego, más importante aún si cabe, tener la oportunidad de conocerlo mejor, que es de lo que se trata a través del cuestionario. A él y a toda la gente que nos sigue desde casa, invitarle estos últimos minutitos del programa a que sigan con nosotros en nuestra actualidad cultural. Ya saben que es una pincelada que damos después de nuestro cara a cara para mostrar algo de la mucha y amplia oferta cultural que tenemos en nuestra Málaga y ponerle los dientes largos a más de uno para que se anime y se acerque hasta una exposición a disfrutar tranquilamente de las buenas obras que hay expuestas en diferentes puntos de nuestra Málaga. Hoy en concreto nos vamos a ir hasta la Galería de Arte Reading, que para terminar temporada nos propone pues algo así como un resumen de lo que ha dado el año, y vamos a tener la oportunidad a través de unas imágenes de ver algunas de esas obras importantes que a lo largo del año han ido pasando por este importante lugar de exposición. Así que